Muy bien. Nos disponemos entonces para comenzar nuestro tiempo juntos, expectantes de lo que el Señor va a hacer en medio de nosotros y también disponibles para que, obviamente, Él pueda moldearnos de la manera que es mejor. Yo debo decir con franqueza, cada vez que el Señor me permite no solamente preparar el material, sino también dar esta clase, es muy santificador para mí. De alguna manera, uno tiene la posibilidad de darse cuenta de cuán frágil es la mente y cómo podemos olvidar rápidamente un montón de principios que claramente el Señor espera que tengamos presentes y cuán necesario es que estemos bien conectados con lo que Él desea que sea parte de nuestra práctica. El hogar cristiano es una oportunidad tremenda para no solamente recibir las bendiciones del Señor que Él ha determinado llevar adelante por medio de la familia bíblica, sino que también es una gran oportunidad para que podamos evaluar prontamente, es decir, rápidamente, cuáles son aquellas actitudes que estamos arrojando, que estamos llevando adelante y cómo estas son consistentes con lo que el Señor espera. Por lo demás, no solamente podemos ser evaluados por Dios, como sabemos que es algo natural, sino que también vivir en el marco de un hogar cristiano nos expone a que, bueno, nuestro propio entorno se encargue de, bueno, mostrarnos cómo vamos avanzando allá, cómo estamos en coherencia con lo que el Señor ha determinado. Por lo tanto, entramos con expectativas altas en lo que el Señor sabe hacer y obviamente disponibles para que Él pueda llevar adelante su obra completa. Vamos a orar al Señor. Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos. Tenemos mucha gratitud en el corazón a ti, Señor, porque independiente de cuáles han sido las circunstancias de este día, Señor, en donde gran parte de este ha habido cierto nivel de desconexión virtual, el saber que tú nos permites de todas maneras llegar hasta este punto y poder apreciar lo que quieres enseñarnos es algo precioso y te agradecemos por eso. Te agradecemos también porque sin importar lo que ha sido la dinámica de este propio día y aquellas dificultades que seguro cada uno de nosotros hemos enfrentado, tentaciones, pruebas, eh, alzamientos o caídas, te damos muchas gracias, Señor, también porque nos permites estar acá. Y bueno, gracias, Señor, porque tenemos gran esperanza en que al abrir tu palabra, tú estás, Señor, hablando y estás diciendo a tu pueblo lo que realmente deseas que podamos llevar adelante. Señor, seremos sin duda confrontados y sabemos que eso tendrá varias implicaciones. Por un lado, será natural ver en muchos aspectos cómo hemos sido negligentes a tu palabra y hemos estado dejándonos llevar por la influencia del pecado. Pero también, Señor, vamos a notar como muchas veces sin estimar lo que tú has dicho como verdad absoluta. Hemos estado dejándonos llevar por la influencia secular y por lo que el mundo asume es una buena forma de llevar o entender una familia. Y Señor, nosotros que sabemos que tú eres el creador de todo, incluyendo la familia, te damos gracias porque nos das la posibilidad de ir a tu verdad y a través de ella poder mirar todo aquello que tú esperas, Señor, sea llevado por nosotros para poder disfrutar finalmente de esa plenitud que tú esperas, Señor, sea manifestada en aquella conformación que desde el inicio tú estableciste era buena en gran manera. Ayúdeme, Señor, a poder ser claro con mis hermanos en cada detalle de este ramo y también, Padre, ayúdenos a todos a poder ser fieles reflejos de aquello que tú esperas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hay consideraciones iniciales que es muy importante podamos tener presentes cuando entramos o abordamos en ramos específicos y en particular cuando entramos a este ramo hay ciertas indicaciones que debe tener también en mucha consideración para poder cumplir de buena manera. En el grupo hemos enviado aquella es decir, listado de es decir, requisitos o de ciertas informaciones que deben ser reconocidas por ustedes. Permítanme simplemente enfatizar algunas de ellas. Estoy pensando en la importancia de honrar al Señor y eso involucra nuestra propia integridad de actos, es decir, cómo vamos a llevar adelante aquellas tareas que se van a elaborar y también nuestra disposición a hacer de buena manera aquello que el Señor ha indicado. Por lo tanto, naturalmente apelamos a la integridad personal cuando estamos respondiendo controles, apelamos a lo que significa el desafío de responder solamente si estoy seguro de aquello, apelamos también a lo que significa la integridad en cuanto a hacer preguntas cuando realmente estas deben ser preguntas y no comentarios cuando digo que son preguntas, y apelamos también a esta disposición a ser enseñables, que claramente sabemos es una de las grandes características de un cristiano y claramente reflejan ese deseo que debemos tener para honrarle a Él.
Debo decir también que como requisito fundamental es importante que sepa que por la cantidad de clases que tenemos es esperable asistencia completa para poder aprobar el ramo. Entonces eso quiere decir que las 9 clases o los 9 encuentros que vamos a tener requieren de su participación. Ahora también debo decir que asumimos que van a haber razones justificadas por las cuales usted no va a poder participar. De ser así, y usted lo sabe, bueno, le pedimos que usted avise con anticipación, ya sea a nuestra hermana Damaris, a nuestro hermano Cristian, que nos ayudan en la administración del CEP, o en mi caso particular mío. Muy importante que usted avise previamente. Si usted no avisa previamente, naturalmente no vamos a ponerle como justificado, si este fuese el caso excepcional. Obviamente esperamos que haya una razón realmente justificable para poder faltar si es que este fuese el punto. Ahora asumimos, y siempre vienen estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si tuve un accidente justo antes de llegar a la clase y por eso no pude avisar antes? Bueno, asumimos que va a ser suficiente una foto con la cicatriz y vamos a dejarlo automáticamente como justificado en ese caso. Permítame mencionar que es muy importante también el tener la cámara encendida. Si usted es alumno regular del ramo, queremos vernos, queremos poder obviamente apreciar su atención a lo que significa el ramo, y obviamente es importante también para lo que significa la interacción que esperamos tener en momentos específicos de la clase. En cuanto a asuntos importantes o específicos del ramo, bueno, ayuda que usted sepa que vamos a tener 3 aspectos importantes que van a ser parte del cumplimiento para todo lo que es el alumnado regular de esta materia. Hay controles y lecturas específicas, hay fechas especiales que es muy importante que puedan tener presente, y también hay un examen final. Desgloso un poquito algunos detalles al respecto. En primer lugar, cuando hablamos de lecturas y controles, bueno, cada semana al inicio de la clase tendremos un control simple que va a abordar específicamente preguntas de la clase anterior, es decir, preguntas que fueron tratadas en la clase anterior y que, bueno, es esperable que usted pueda recordar si ha prestado algo de atención, o si usted relee los apuntes podrá responder aquello. Y también va a incluir preguntas ya sea del apéndice o del video que usted tendrá que mirar durante la semana. Es decir, cada semana usted tendrá, además que de recordar los apuntes que van a ser pasados en clase, el de tener el privilegio de mirar, es decir, un apéndice que tendrá asociación con el tema que estamos tratando, o un video que tendrá el mismo propósito. En algunas ocasiones, como en esta semana que vamos a comenzar hoy, tendrá que hacer las dos cosas, leer un apéndice y ver un video. Y obviamente tendremos preguntas sobre ambas cosas dentro de lo que será el control que tendrá en nuestra siguiente clase. En cuanto a fechas especiales, es muy importante que sepa, tenemos 2 feriados días lunes, y obviamente asumimos que después de un buen tiempo de cuarentenas, es decir, se estiman, se aprovechan, se valoran los feriados. Por lo tanto, no vamos a tener clase ni el día 11 de octubre ni el día 1 de noviembre. Eso significa, de alguna u otra manera, que tenemos que hacer todo lo posible por recuperar al menos una de esas semanas para poder cumplir con el organigrama que tenemos predispuesto. Por lo tanto, es muy importante que usted pueda considerar 2 fechas que queremos mencionarles. Una es el martes 2 de noviembre, que va a reemplazar la clase del lunes 1 de noviembre. En esa semana vamos a tener la clase, en vez del día lunes, que va a ser feriado, el día martes, el día 2 de noviembre. Y también es muy importante que pueda asignar con anticipación la fecha del sábado 27 de noviembre. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, luego de abordar la clase de finanzas bíblicas, cómo manejar las finanzas en el hogar, ese día 27 tendremos un taller especial con lo que, bueno, hemos llamado algo así como un orden financiero, cómo tener tips prácticos o finanzas a la obra, de cómo llevar aplicadamente las finanzas dentro del hogar. Y tendremos allá una buena exposición ese día para que usted pueda tomar de manera muy práctica, es decir, los consejos de la Escritura, y pueda aplicar de buena manera la forma de llevar las finanzas dentro del hogar. Por lo tanto, muy importante, considere con anticipación tanto la próxima semana, que es día 11, no tendremos clases, el día 1 tampoco tendremos por ser feriado, pero recuperamos de inmediato el día 2, y luego el 27 de noviembre, día sábado, en la noche,
tendremos allá este taller especial sobre las finanzas bíblicas. Por último, el examen final que va a ser el lunes 29 de noviembre, es decir, nuestra última clase allá con la información de todo lo que va a ser determinado en el ramo, enseñado allá y también, obviamente, todo lo que ha sido parte de los apéndices y, bueno, los videos y preguntas que van a reflejar naturalmente todo lo que usted va a haber aprendido durante este tiempo juntos. Bueno, dicho eso y asumiendo que pueden haber algunas dudas, sí, naturalmente, con toda confianza puede preguntarnos luego por interno, tanto a los hermanos Cristian, Damaris o a mí, y podemos ir clarificando cualquier detalle. Pero estos aspectos son muy importantes para que los tenga presentes, son necesarios para el desarrollo y el cumplimiento correcto de el rama. Muy bien, dicho eso, nos impulsamos entonces a nuestro material. Recordará usted que vamos a estar hablando sobre el hogar cristiano. Sabrá naturalmente que queremos abarcar diferentes aspectos de este hogar, tanto como el Señor nos ha dado información. Queremos poder extraer de la Escritura todo aquello que es necesario que podamos considerar. Estamos obviamente en una realidad compleja, en donde la familia está enfrentando lo que podría reconocerse abiertamente como una crisis grandísima. Por un lado, es evidente que las propias familias no están asumiendo el valor que tienen ante los ojos del Señor. Un valor que es tan notorio ante los ojos de Satanás, porque precisamente es allí donde ha puesto el foco más grande de ataque y naturalmente a sabiendas de todos los efectos que puede tener si realmente un hogar termina por ser destruido o la familia bíblica, tal como el Señor la ha planteado, termina por ser quebrada. Escribiendo una generación atrás, un autor sociólogo llamado Christopher Latch escribió un libro que en su traducción básicamente es así: Refugio en un mundo despiadado. Y él en aquel libro hace una declaración muy interesante en cuanto a lo que significa en la práctica en lo que él llama el acontecimiento más importante y peligroso de nuestro tiempo, que es la desintegración familiar. Cito allá textual, él dice: la primera cosa a entender sobre la crisis actual de la familia es que no se materializó durante la noche. Y lo que quiere decir precisamente con eso es que lo que estamos viendo en nuestro tiempo es básicamente un resultado de algo que se ha ido dando, es decir, a lo largo del tiempo, con un propósito bien definido, el de poder generar una crisis abierta en el sistema en el que nos encontramos, el de poder sacar a Dios de la mente de las personas. Y obviamente tienes una gran oportunidad de hacerlo si logras derribar esta institución creada por Dios para cumplir los propósitos de Dios y para poder claramente llevar adelante generaciones que estén perseverando y prosiguiendo con lo que significa el desarrollo de esta misma verdad. De hecho, asumir una frase como la que menciona este autor no es algo que requiere de mucha mayor información, es decir, secular. Simplemente debemos mirar nuestro entorno, pero si queremos hacerlo con mucha mayor veracidad, basta con mirar la Escritura y darnos cuenta que desde el origen el ataque fue, es decir, sistemático, el ataque fue abierto y naturalmente la familia fue el foco preciso de aquello. Cuando vamos a la historia bíblica, nos damos cuenta que en el huerto del Edén, Satanás precisamente está llevando adelante este ataque abierto. Él ha traído a través, o ha tratado a través de múltiples artimañas de destruir el concepto de familia de parte de nuestro Dios. Y obviamente sabemos que Génesis nos describe allá desde el origen ese primer ataque, donde claramente está establecido todo su deseo malévolo de querer implantar su propio plan. Ahora, si usted lleva adelante, es decir, una lógica, es decir, bien consistente en cuanto a lo que Dios ha establecido en la Escritura, se da cuenta cómo todo ese orden que Dios ha manifestado en el huerto del Edén fue desmoronado precisamente con ese propósito. De hecho, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios se establece como la cabeza del hombre, notamos abiertamente que el hombre se presenta como la cabeza de la mujer, notamos claramente que Dios ha establecido que tanto el hombre como la mujer deben tener autoridad sobre el reino animal. Y ahora cuando usted mira lo que está sucediendo ahí en el huerto del Edén, se da cuenta que todo eso que ha sido establecido por Dios pasa a ocupar un rol completamente inverso. Y tienes allá de pronto una serpiente que está engañando a la mujer. Y de pronto tienes allá de manera muy palpable como esa distorsión de parte de la serpiente que llega a la mujer, aconseja naturalmente actuar con independencia a ella de su marido y obviamente con ello el hombre y la mujer desobedeciendo finalmente a Dios. Es decir,
En una breve escena tienes allá claramente manifestado cómo todo eso cambió. Y no solamente eso evidencia la fragilidad del hombre para poder mantenerse en consistencia a aquello que Dios espera, sino también cuán astuto es Satanás. Porque de hecho, si lo mira desde un punto de vista militar, el plan de Satanás, bueno, era brillante. De hecho, literalmente era así. De hecho, obtuvo una victoria inmediata. Lo cierto es que su estrategia no terminó con los primeros padres, pero sí se encargó de poder llevar adelante actualizaciones tácticas para poder dar cumplimiento a su deseo de triunfo. De hecho, no pasa mucho tiempo cuando notas que el primer hijo de Adán y Eva, es decir, Caín, mata a su hermano Abel. Satanás obviamente había logrado inyectar ese veneno de destrucción familiar y vemos manifestado eso, es decir, generación tras generación, generación tras generación. Mis queridos, aunque la familia no ha sido destruida, sí ha sido tremendamente dañada y las aristas de ese ataque se siguen manifestando. Satanás obviamente sigue siendo el destructor del hogar. Él nos tienta de manera muy evidente para tratar de llevar nuestra propia agenda o su propia agenda en contraste de lo que Dios nos ha determinado. Nos ofrece la oportunidad o siempre una alternativa que es contraria a la que Dios ha establecido en su palabra. Obviamente tomamos en muchas ocasiones lo que Él tiene para ofrecer. Y eso, obviamente sabemos, tiene costos altos, no solamente para nuestra relación con Dios, sino también para esa relación que, bien llevada en Dios, nos hace tan bien para con los demás. Satanás ha conocido desde el principio que los seres humanos en muchos aspectos son francamente ingenuos, son lentos para asimilar, no logramos persuadir o quizá discernir, que es la palabra correcta ya, realmente todo lo que puede suceder si somos ligeros con temas tan trascendentes como el de la familia. Y por eso precisamente él ha tratado de insistir e insistir a través de la historia en estos ataques en contra del hogar cristiano. Hay muchas familias en el mundo, lo sabemos. Por lo tanto, Satanás no solamente se encarga directamente de tratar de hacer lo posible para destruirla, sino que también él sabe usar el sistema que está bajo su autoridad. Recordará usted que Primera de Juan nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, Satanás usa el mundo para tratar precisamente de imponer una agenda que vaya en contra de la familia. Mire, déjeme ser franco con usted, pero de pronto no sé si le llama la atención tantas ideas o incluso propuestas de leyes inmorales que se levantan cuando hay tantas otras urgencias sociales. Y de pronto pareciera que lo más importante es y naturalmente el aborto. Y países están cediendo frente a la idea del aborto. ¿Y qué tienes allá? Bueno, una manifestación clara del desprecio a la familia, una manifestación clara del desprecio a la vida humana, ¿no? Bueno, si puedo desechar lo que no quiero, bueno, francamente ahora yo me pongo como autoridad sobre la realidad de la vida y eso obviamente atenta contra la realidad de una familia. De pronto tienes allá la promulgación de agendas en donde llamadas agendas de género están influenciando, entre otras cosas, matrimonios de personas del mismo sexo. Y de pronto dices, ¿por qué está sucediendo eso? ¿Cuál es el sentido de aquello? Y bueno, piénsalo con objetividad. Si logras implantar matrimonios de personas del mismo sexo, lo que vas a notar básicamente en la práctica es que generaciones van a ser básicamente destruidas. Es porque no hay reproducción en parejas del mismo sexo. Por lo tanto, sabes evidentemente que vas a destruir el formato natural de una familia y la procreación, es decir, como parte de un plan divino, de una permanencia de la santidad de generación en generación. Por lo tanto, tú debes saber que es un error, bíblicamente hablando, ignorar las maquinaciones de Satanás que claramente se levantan en contra de la verdad de nuestro Dios y que honestamente tratan de destruir precisamente aquello que Dios ha deseado construir. Los grupos de interés especial y los gobiernos parecen esmerados en destruir ese diseño divino. Y yo debería decir, nos hace bien darnos cuenta que Dios ha establecido a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, la que a pesar de todo lo que se trate de levantar en contra de aquello, debe hacer lo posible para vivir en integridad y preservar precisamente ese hogar tal como el Señor lo ha determinado. Yo debería decir que nos ayuda a reconocer que la crisis que la familia vive a nivel general no se trata simplemente de un asunto social o político, sino más bien tiene que ver con una crisis teológica.
Es decir, la gente no conoce a Dios, las personas no estiman a Dios, la gente no se da cuenta lo importante que es Dios. Por lo tanto, obviamente, todo lo que será el resultado de una relación que, bueno, manifiesta aquella convicción, bueno, será contrario a aquello y obviamente para su propia perdición. Al vivir y enfatizar la familia de acuerdo con el diseño divino, tenemos que, obviamente, disfrutar de conocer estas posibilidades y ventajas que el Señor da para poder evidenciar no solamente el goce de estar honrándole a Él, sino también el goce de lo que significa el poder disfrutar de ese plan perfecto que solamente puede vivirse en el marco familiar, en el marco familiar. Bueno, dicho eso, hasta este punto, quisiera dar la oportunidad. ¿Hay alguna pregunta frente a lo que he dicho? ¿Algo que quisieras mencionar allá? Puedes levantar tu mano allá de manera virtual. Si no, avanzamos. Allá, una mano alzada. Sí. Verónica, ¿sí? Yo quería preguntarle, ya que usted menciona todo eso, esas leyes que se han levantado, ¿cierto?, a favor del aborto, a favor del matrimonio homosexual y todas esas aberraciones. ¿Debemos los cristianos salir a protestar a las calles en contra de eso o no? Es una buena pregunta y yo diría que hay muchas maneras en cómo puede abordarse una respuesta al respecto. Yo diría que en general nosotros los creyentes debemos tener muy presente que nuestra gran misión es entender que el problema más grande del hombre tiene que ver con su enemistad con Dios. Por lo tanto, el mejor eh, servicio que podemos llevar adelante, o la mejor tarea que podemos llevar adelante es la predicación del Evangelio. Y esa predicación debe ser manifestada abiertamente, ¿no? En donde queda en evidencia el pecado de la persona como la gran, es decir, razón por la cual la persona está enemistada de Dios, y muchas veces eso va a implicar tanto, es decir, agendas propias como también la matanza de inocentes, como sucede con el aborto. Y con eso, obviamente, presentar el plan correcto, en donde naturalmente lo que debemos hacer es evidenciar nuestra sumisión a Cristo. Por lo tanto, yo diría, primera cosa y la más importante de todas las tareas que la Iglesia tiene en relación a este tipo de situaciones que se levantan desde el mundo hacia la verdad, es la predicación del Evangelio. Y eso es algo que nunca la Iglesia debe perder el foco de realizar. Yo diría que es muy importante mencionar en este aspecto que es muy preocupante que muchas veces las iglesias están más esmeradas en las lógicas sociales, en cómo podemos tratar de cautivar ciertas culturas a través de nuestra desviación hacia la misma cultura, y no mostrar que la diferencia que podemos presentar en este cuerpo vivo, que es el cuerpo de Cristo, puede impactar positivamente a otros. Es decir, nuestro propio testimonio, es decir, de llevar vidas correctas y la proclamación del Evangelio deben ser las herramientas más importantes. Ahora, además de eso, hay algo más que la iglesia puede hacer, y yo diría, hay algo más que la iglesia puede hacer además de lo que acabo de decir. Y yo diría que no es incorrecto que una iglesia manifieste a través de, es decir, formas correctas su oposición a ciertas normas morales que se están estableciendo en las leyes y que van en contra de la verdad de nuestro Dios. Diría que hay muchas formas de hacerlo. Una de esas, por ejemplo, tiene que ver con los votos. Es decir, cuando los creyentes votan, naturalmente, están ejerciendo una autoridad que el Señor ha otorgado a las personas. Sabemos que Él ha permitido gobiernos humanos y ha permitido sistemas de gobiernos humanos. Por lo tanto, cuando los creyentes votamos, debemos, es decir, apreciar que nuestro voto tiene un peso importante en lo que significa la elección de personas que pueden promover agendas en contra de Dios o que pueden, de alguna manera, es decir, retener agendas que se levantan en contra de Dios. También debería decir que es muy interesante que la Biblia, específicamente en relación al aborto, hace claras alusiones a no callar, es decir, a hacer todo lo que está a nuestro alcance para dejar en evidencia que algo es incorrecto. Por lo tanto, yo diría, no es una contradicción ni un error que creyentes estén dispuestos a dejar en claro a través de su voz en diferentes instancias correctas, es decir, bajo autorizaciones correctas, lo que significa su contrariedad a esas normas. Ahora, dicho eso de manera completa, diría que no tiene mucho sentido una persona que a nombre de Cristo protesta frente a una realidad, pero no está dispuesto a evangelizar a aquellos que realmente solamente van a cambiar si tienen
tienen a Cristo. Es decir, todo esto es parte de un elemento completo que debe ser entendido por los creyentes. Es decir, por un lado, lo más importante es entender que el Evangelio debe ser proclamado, por lo tanto, no ceso de comunicar la verdad a otros. Pero además de eso, si en momentos específicos yo debo expresar mi opinión, bueno, debo expresarla. Y bueno, la Biblia dice que nosotros debemos desenmascarar, es decir, la luz de las tinieblas, debemos dejar en evidencia, es decir, el error, y obviamente en ese contexto, es decir, hablar en contra de aquello que se levanta, que es en contra del sentido bíblico de la vida, naturalmente es algo que debemos hacer. Entonces, yo diría que sería una forma de responder a la pregunta que has hecho, hermana. Bueno, otra pregunta, comentario. Bueno, vamos allá, avanzamos, mis queridos. Cuando usted sigue avanzando, se da cuenta que la palabra del Señor ha dejado establecido desde el comienzo lo que es este sentido de familia. Él en el origen lo estableció. Hemos mencionado cómo Satanás trató específicamente de destruirlo allá. Es porque sabe que evidentemente si puedes lograr quebrajar la familia, bueno, vas a quebrar muchos aspectos que son tan propicios y valiosos de parte de nuestro Dios. Pero cuando vamos allá al origen nos damos cuenta de que hay varios asuntos que debemos tener presentes y que muchas veces descuidamos o desatendemos. Las Escrituras afirman que la existencia de la familia obviamente no está arrojada en lo que fue la composición humana en términos propios, es decir, que los seres humanos inventaron esto como una norma de conducta personal, como una forma de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para saber cómo debemos organizarnos. Es porque claramente el concepto de familia está muy lejos del concepto del ser humano. Es decir, si usted tuviese que determinar cómo debe ser una familia correcta bajo su propia pecaminosidad, francamente usted no lo habría hecho como Dios lo estableció. Es decir, el ser humano no se habría puesto de acuerdo, por ejemplo, para establecer dentro de la lógica matrimonial el sentido de monogamia. Es decir, porque el hombre corrupto por naturaleza no está pensando en ser fiel hasta la muerte, no está pensando en estar contigo hasta que la muerte nos separe. Francamente, todos esos conceptos solamente pueden estar arraigados en alguien superior al hombre, que francamente establece premisas o principios superiores a las que el hombre pudiese establecer. Estas ideas de poder permanecer o de procrear, estas ideas de poder llevar familias en donde la disciplina y la amonestación del Señor vayan siendo traspasadas de los padres hacia los hijos y de ahí en más, naturalmente no sería algo que surgiría de la mente humana de forma espontánea. Lo cierto es que nosotros sabemos, aquellos que tratamos de ejercitar la palabra del Señor, cuán difícil es, bueno, debemos asumir cuán imposible sería que nosotros mismos hubiésemos establecido aquellos principios. Por lo tanto, sabemos, naturalmente, Dios ha creado la familia y ha creado, obviamente, allá desde el comienzo, una manera muy importante para que tú y yo nos demos cuenta de cuán bueno es esa creación, cuán importante es esa creación y cuán necesaria es que la llevemos de la manera correcta. De hecho, cuando vas a Génesis capítulo 1, te das cuenta cómo en cada día de la creación Dios está diciendo, bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Tienes allá Génesis 1:4, 1:10, 1:12, 1:18, 1:21, 1:25. Y con eso, naturalmente, notar cómo Dios está dejando en evidencia que Él como creador hace cosas buenas. Pero lo cierto, cuando avanzas allá en el relato y notas allá que Él está llegando al versículo 31, Él dice que todo fue bueno en gran manera, en gran manera. Es decir, no hay duda alguna. Es decir, independiente de lo que el hombre quisiera argumentar, Dios sabe hacer lo que es correcto. Dios sabe hacer lo que es bueno. Pero llega un punto en la historia, cuando tú estás leyendo el libro de Génesis, y te invito por favor a ir allá, al capítulo 2, cuando notas por primera vez la frase, no es bueno, no es bueno. Y eso llama profundamente la atención. Es porque dentro de todo lo que significa aquella creación fantástica que Dios ha hecho, hay algo que está faltando aparentemente allá. De hecho, estás allá en el capítulo 2 y el versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. De hecho, versículo 18 dice el texto, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando llegas al relato bíblico, te das cuenta que luego de la conformación del hombre, la creación del hombre, hay algo que sucede, hay algo que se hace palpable, y es el hecho de que, bueno, es decir, él no está completo, algo está faltando allí.
Cada aspecto del universo, según el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, ha sido terminado. Es decir, el universo ha sido constituido. Cada galaxia, cada estrella, cada roca, cada grano de arena, cada cosa que era necesario que estuviese establecido, estaba ya en su lugar. Dios había creado cada especie de ser vivo, con todo lo que eso involucraba, y había determinado toda su reproducción conforme a su género y conforme a su especie. Pero, notas allá, para Adán, no se haya ayuda idónea, no es bueno que él esté solo. Él se había encargado de poner nombre a cada uno de los animales, y Dios había encargado de hacerle notar con eso cómo la composición de la creación funcionaba coherentemente. Es evidente que Adán, mientras está llevando adelante esa tarea, está notando cómo cada animal tiene su equivalencia, pero precisamente él no la tiene, no la tiene. Y de hecho, es bien descriptivo, porque cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, usa una palabra en hebreo que significa sin peso igual, es decir, básicamente sin equivalencia. Cuando Dios está mirando a Adán, Adán se está dando cuenta, y Dios en su sabiduría claramente está permitiendo que eso suceda, porque quiere que él precisamente note su necesidad de equivalencia. La idea es con un peso igual, un complemento necesario para poder avanzar. Tienes hasta ese punto entonces un hombre absolutamente solo que requiere de algo equivalente. Y ahora, cuando pensamos en esa soledad, naturalmente sabemos, no tiene que ver con la soledad del aspecto natural o vegetal, es decir, o animal. Tú notarás naturalmente que hay animales allá, notarás que la vegetación es la más perfecta, notarás que ese paraíso es maravilloso. Lo cierto es que su soledad estaba radicado en lo que él requería para lo que significaba el complementar su propia vida y obviamente complementar la vida del otro. Es llamativo cuando tú miras el texto bíblico y te das cuenta de los detalles, ver cómo Dios en su sabiduría está mostrándole a Adán su necesidad, cómo él le permite desde el origen valorar lo que sería, lo que prontamente iba a disfrutar. Dios hizo que Adán tuviese frente a él un desfile de animales que están pasando allá. Él está inspeccionando y nombrando a cada uno de ellos. Claramente él está aprendiendo al respecto, pero lo cierto es que no hay nada para él. Y yo debería decir que aquí hay varios principios que tú y yo debemos considerar. Nunca los animales fueron creados por Dios para ser el complemento del hombre. Esto es un error garrafal y es una de las maneras, déjeme ser franco con usted, en cómo Satanás está tratando de destruir la familia bíblica. Es que en el momento en el cual yo pienso que el perro es mi hermano menor, francamente algo está pasando con el concepto de familia. Es que en el momento en el cual yo estoy pensando que mi gato es mejor que un hijo, bueno, francamente no estoy entendiendo lo que es un hijo. Y es porque de alguna manera hay un engaño que se ha estado implantando y que no es nuevo, como la Biblia dice, nada nuevo bajo el sol. El de tratar de buscar en animales lo que francamente Dios ha provisto por medio de otros seres humanos. En ese contexto, muy importante reconocer, Dios deja en claro, los animales no eran suficientes para la realidad perfecta de Adán. Lo único que iba a ser suficiente era un equivalente a él, en este caso, sabemos, Eva. Adán descubrió que había una distinción radical que Dios había creado entre él y los animales. Esta capacidad de poder relacionarse de una manera, es decir, precisa, preciosa, única, francamente solo podía ser llevada adelante con alguien que fuese así, complementario a él. Y en este caso particular, Dios se encarga entonces de hacerlo. Lo hace a través de la mujer, quien claramente iba a poder cumplir aquello. De hecho, Dios lleva adelante lo que se considera como la corona de la creación, la mujer, y no solamente le forma, sino también se la presenta a Adán, y Adán entonces está completamente impactado, emocionado de lo que significa el saber que nada para atrás había sido suficiente para lo que realmente era su propia realidad. Usted podría imaginar la sonrisa de Adán, ¿no? Al ver a Eva, yo podría imaginarla, ¿no? Es decir, de pronto estás ahí mirando a la mujer y estás disfrutando de lo que significa esa realidad que Dios te permite tener. Mira el versículo 23 de Génesis 2, el texto dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Y siempre para mí es sorprendente pensar en eso, ¿no? Lo que mejor hacía Adán hasta ese punto era poner nombres. Recuerde que ponía nombre a los animales. Lo primero que hace con la mujer es ponerle nombre, ¿no? Es lo que es lo mejor que se hace, ¿no? Y la ve y está emocionado, impresionado y va y le dice, ¿no? Bueno, ahora vas a llamarte, ¿no? Varona. La raíz de la palabra varona, suavecita, y eso nos dice mucho, ¿no? Es decir, Adán probablemente ponía nombre a los animales en conformidad a sus características físicas. Bueno, es decir, suavecita era la característica para la mujer. Eh, bueno, su fin allá de complementariedad ha llegado, es decir, la mujer ha aparecido en escena. Ya ahora ellos pueden llevar adelante tareas que sabemos por sí solos no podían llevar y que Dios asignó para que fuesen llevadas de manera conjunta, y con eso una gran lección para nosotros. Es decir, Dios, después de esta maravillosa creación en donde Él ahí por fin está diciendo todo es bueno en gran manera, porque aquello que aún estaba incompleto ahora ha sido completado. Él asigna tareas y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios está diciéndole a ambos, bueno, ahora hay una tarea que deben llevar de manera conjunta. Ustedes deben ser autoridad sobre la creación. Ustedes deben fructificarse y multiplicar, algo que no podía haber hecho Adán solo, que Eva no podría haber hecho solo, y que por cierto, es decir, Adán con otro Adán tampoco podrían haber hecho, ni Eva con otra Eva podrían haber hecho. Eh, obviamente, es decir, debería decir que es triste tener que ser tan explícito con eso, pero lo cierto es que ninguna de las tareas de lo que es la conformación de la familia original podrían haber sido llevadas de manera perfecta con personas del mismo sexo. Es porque Dios estableció esta realidad de complementariedad que no solamente tiene aspectos biológicos asumidos naturalmente, esencialmente, tiene aspectos bíblicos establecidos. Al juntar a Adán y Eva, Dios establece lo que se reconoce como la familia para todos los tiempos, esta idea que comienza allá y que sigue avanzando de la manera que el Señor lo ha determinado, y que a pesar de lo que significan los propios ataques por mi propia pecaminosidad llevada a cabo en muchas ocasiones, como también lo que significa esos ataques externos del mundo y de Satanás, lo cierto es que cuando podemos estar dispuestos a vivir de la manera que el Señor lo ha establecido, tenemos, bueno, ventajas preciosas, oportunidades preciosas para el disfrute del Señor, aquel que lo llena todo. Si avanzamos un paso más, necesitamos entrar allá, a la lógica del matrimonio bíblico. Y cuando tú vas allá, te das cuenta que hay varios elementos que deben ser considerados. Ante los ojos de Dios, el núcleo de la familia, la sociedad y la humanidad es el matrimonio. Por lo tanto, obviamente, del concepto familiar, el que será mayormente atacado será esa idea de matrimonio. Esa es la forma o la manera moderna en donde se ha establecido, incluso bajo lógicas legales, la idea de otorgar diferentes estatus a, bueno, otras especies incluso para ser parte del matrimonio. Tienes allá países que están cazando animales, por ejemplo, ¿no? O puede casarse una persona con un animal, y eso es algo tan extraño, es a nuestros ojos, podemos pensar aquello y casi nos causa risa, ¿no? Pero lo cierto es que es parte evidente de un entorno, un contexto en donde, bueno, básicamente las personas están tratando de llevar adelante su propia agenda sin darse cuenta que no es su agenda, es la agenda satánica, la destrucción del matrimonio. Una de las formas en cómo el matrimonio ha tratado de ser destruido tiene que ver con la distorsión de terminologías, es decir, tratar de redefinir ciertos asuntos o términos y con eso, evidentemente, tratar de afectar lo que significa el diseño de nuestro Dios. De hecho, algunas personas se refieren al matrimonio como un contrato temporal o como una mera unión, como un asunto irrelevante, muchos le llaman así. Y bueno, básicamente con eso están reflejando su propia predisposición a asumir una realidad en contra de lo que Dios ha determinado. El matrimonio encuentra su definición de estado honroso, tal como la Biblia lo señala en Hebreos 13, a partir de su creador. Por lo tanto, bien hacemos nosotros al tratar de mirar lo que el creador ha dicho al respecto. Pero antes de dar allá, es decir, el mayor énfasis de aquello, permítame dar un ejemplo muy práctico de cómo esta redefinición fue tan palpable incluso en los tiempos de nuestro Señor. Acompáñeme, por favor, en su Biblia a Mateo 19. Mateo 19. Mateo 19. Mateo capítulo 19.
Y voy a pedir, por favor, a Patricio, si puedes leer para nosotros desde el versículo 3 al 10. Querido Patricio, si puedes leer para nosotros Mateo 19, versículos 3 al 10. Sí, un minutito, por favor. Sí, Que tengo la otra. El estudio me sale más. No, eso no es. Aquí está. Esa. Disculpe. sí, también. Vamos. Mateo 1. No, Mateo 3. Mateo 19, versículos 3 Ah, al Mateo 10. 19. Mateo 19. 3. Sí, Sí, de aquí. ya. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él, que los hizo al principio varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hasta el 10, ¿Por qué? querido. ¿Hasta el 7? ¿Hasta el Hasta el 6? 10. Hasta el 10. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Muy bien, Hasta ahí. muchas gracias, querido. Sí. Perdón, sí. Bueno, mis queridos, podríamos decir tantas cosas a partir de este relato que acabamos de escuchar, que acabamos de leer, y aunque hay tanto que podríamos decir y tanto que podríamos aprender, yo solo quisiera mencionar de este texto algo que, bueno, llama mucho la atención. Es que frente a la perspectiva de lo que es el matrimonio expresada por nuestro Señor Jesucristo sobre el matrimonio, ¿no? Lo que notamos en el relato es que sus propios discípulos reaccionan llegando a una conclusión que es bien interesante. Ellos terminan diciendo allá en el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, bueno, entonces no conviene casarse, no conviene casarse. En otras palabras, ellos están diciendo, bueno, si de esto es lo que realmente se trata el matrimonio, bueno, es decir, yo ni siquiera quiero intentarlo, ni siquiera quiero estar ahí. Y eso obviamente nos dice mucho en cuanto a lo que significaba su propia interpretación del matrimonio ya en los tiempos de Jesucristo, en donde había cambiado de lo que era la concepción original de nuestro Dios. Obviamente los discípulos del Señor tenían una opinión bien distante de lo que era aquello que había sido plantado por nuestro Dios desde el origen. Y obviamente estaban al punto de ver que esa expresión de Dios no era algo bueno para ellos, aceptable para ellos, algo conveniente para ellos. Y es llamativo porque obviamente sabemos que dentro de los discípulos incluso había uno que claramente estaba casado, Pedro. Jesús había sanado a su suegra, por lo tanto, que alguien como Pedro diga, bueno, si de eso se trata el matrimonio, no conviene que nos casemos, ¿no? Es decir, francamente, ellos están arrojando allá en algo que es triste, que es triste. Pero a lo largo de las generaciones, las personas precisamente han caído en ese mismo error, es el de tratar de definir de una manera distinta lo que Dios ya ha establecido. Lo que nos enseña esa reacción es que la definición que tenían del matrimonio obviamente no era la propicia. ¿Qué podríamos decir? Bueno, que para el tiempo de Jesús las personas ya habían establecido que, bueno, había una forma, es decir, mucho más relajada de enfrentar la realidad conyugal. Ellos habían establecido una norma que incluso estaba
manifestada de manera muy clara en el Antiguo Testamento, en donde básicamente pensaban que podía desechar relaciones sí, fácilmente. Esta idea de la carta de repudio, que es citada incluso haciendo alusión a lo que Moisés había permitido en un tiempo específico, claramente era algo que ellos estaban asimilando como una norma de conducta, es decir, bueno, si algo no me parece bien, basta con que yo simplemente lo deseche. Y eso era una forma muy habitual de entender el matrimonio en aquellos días. Era bien común cuando uno lee varios argumentos de los historiadores del tiempo de Cristo y anteriores a Cristo, el hecho de usar y abusar de relaciones. De hecho, es tan llamativo eso porque en el libro de Malaquías incluso Dios está juzgando a los sacerdotes israelitas que estaban dejando a las compañeras de su juventud para finalmente involucrarse con otras personas. Y Dios está diciendo, están quebrantando el pacto, están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, el punto allá es que ellos, frente a una realidad en donde Dios les presenta el origen y les dice, bueno, es decir, deben permanecer en esa relación, dicen, no, 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 así no me parece que sea aceptable. No sé si eso sea lo que yo quiera seguir. Ahora el punto es este. Si Dios lo ha determinado de una manera específica, ¿quiénes somos nosotros para tratar de redefinirlo? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para tratar de decir malo a lo que Dios llamó bueno o de decir bueno a lo que Dios llamó malo? Eso no está arrojado en ningún pasaje de la Escritura como una autorización para nosotros. Por el contrario, todo lo que la Biblia nos demanda hacer es que estemos dispuestos a someternos a Él y obviamente ver la bendición que implica el hecho de hacer lo que Él espera. Mis queridos, no fueron dos cavernícolas, como muchos piensan, quienes, para no confundir a sus esposas, inventaron la idea del matrimonio y así obviamente se organizaban y agrupaban, si tal persona, si con tal persona, en tal choza específica o no, y allá se conformó la primera familia, sino que fue precisamente Dios quien la definió. Nota otra vez lo que hace Jesús para responder a la pregunta de los discípulos. Mira, capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Nota lo que está haciendo Jesús? Jesús ni siquiera está diciendo, mira, es decir, yo voy a decir lo que yo creo del matrimonio, aunque tendría toda la autoridad para hacerlo. Él está diciendo en la práctica, mire, yo voy a decir lo que realmente es la verdad está arrojada en la Escritura, ¿no la leyeron nunca? Es decir, se casaron sin saber de qué se trataba eso. Es decir, están pensando en las familias sin saber lo que Dios ha dicho al respecto. Y él les lleva precisamente allá, al Antiguo Testamento, y les cita el texto bíblico y les dice, note versículo 5, y les dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús va al origen, va a la fuente, va al inicio de todo eso, va al inicio del matrimonio. Y obviamente señala que luego de 2000 años esa definición matrimonial no había cambiado. Nada, ni un ápice, nada, nada. Mire, estamos acá, es decir, más de 2000 años después de eso. Y la verdad es que frente a la verdad, nada debería cambiar, nada debería cambiar. Y es triste notar cómo aún personas bajo la esfera del cristianismo están diciendo que sí, se puede cambiar, se puede cambiar. No se puede cambiar, no se debe cambiar, si quieres hacer lo que la verdad ha establecido. El propósito y la función del matrimonio ha sido establecida desde el origen por Dios y vale la pena que tú y yo lo reconozcamos. La razón por la cual muchos matrimonios en la actualidad no funcionan y no manifiestan gozo y honra debida al Creador es porque precisamente, es decir, están yendo en contra de lo que Dios estableció como parte del diseño completo. Muchas veces personas, para argumentar el punto de su contrariedad al matrimonio bíblico, dicen, bueno, pero mira, ¿no te has dado cuenta cuántos matrimonios cristianos son infelices? ¿Cuántos matrimonios cristianos se llevan muy mal? Es como si fuese básicamente el perro y el gato, así, ocupando la alusión animal nuevamente, ¿no? Y bueno, tú dices, oh, parece que tiene sentido, ¿no? Y bueno, tristemente, a veces en el razonamiento humano, eso está arrojando la pecaminosidad de nuestros propios actos. Ahora, eso no quiere decir que el diseño esté mal. Quiere decir que aquellos que deben llevar a cabo de manera correcta el diseño no están dispuestos a llevarlo de manera completa. Y simplemente a veces nos hemos dejado llevar por la escena del matrimonio, por nuestros conceptos del matrimonio, muchas veces muy mal entendidos, y yo diría de muy mala manera, en muchas ocasiones, es decir, definidos, aunque no hemos querido asumirlos como tal. Permíteme dar algunos ejemplos de esas redefiniciones peligrosas que se dan en el marco del cristianismo.
Por ejemplo, algunas personas piensan que el matrimonio es una buena idea para escapar de un entorno familiar, económico, o social, en donde básicamente lo único que importa es salir de donde estoy. Entonces personas ven el matrimonio como su escapatoria, es como si fuese, bueno, básicamente su albergue emocional. Es decir, bueno, yo he pasado una vida tan triste en la casa en donde estoy que lo único que quiero es arrancarme. Y yo debería decir, me ha tocado conocer personas que precisamente se casaron por eso, era la única forma de salir de mi casa. Y bueno, yo debería decir, qué triste realmente todo lo que significó el trasfondo que aquella persona ha tenido que vivir, pero qué triste es además tener que asumir que la solución que están viendo como solución para eso, francamente, no es precisamente la solución para eso. Es decir, el propósito del matrimonio no es encontrar en él o en ella un albergue, es decir, moral. El propósito del matrimonio va mucho más allá de eso, pero muchos simplemente lo vieron como una alternativa y bueno, optaron por esa alternativa sin ni siquiera preguntarse si esa nueva opción iba a ser mejor de la cual estaban saliendo, porque obviamente los principios del Señor estaban primando, estaban primando. Debería decir que muchas personas se equivocan en el ambiente del cristianismo en definir el matrimonio de una manera distinta cuando lo ven básicamente así, ¿no? Como la idea del príncipe azul y la princesa, ¿no? En donde viene el príncipe montado en el caballo y saca a la princesa de la casa de los padres y se la lleva a un castillo. Bueno, lo más parecido a eso es Trek con Fiona en la realidad, porque lo cierto es que es completamente distinto a lo que en la práctica muchas personas piensan y no tomarás muchos segundos para darte cuenta que si entraste a un matrimonio con esa percepción, francamente serás decepcionado, decepcionado. Pero muchas personas ven el matrimonio como eso, como una idealización de lo que básicamente Disney me enseñó. Hace unos años Disney te enseñó, porque ahora enseñan otra cuestión, nada que ver, ¿no? Bueno, obviamente, es decir, bajo esa idea, es decir, personas fracasan y la razón es porque están viviendo una ilusión y no la realidad, es decir, viva, en donde no estamos hablando de medias naranjas románticas que se agrupan, sino también dos pecadores que se potencian y que requieren de la gracia del Señor para poder subsistir. Debería decir que una mala forma también de entender el matrimonio entre muchos cristianos es básicamente tomarlo como la alternativa para llevar adelante todo lo que tiene que ver con la promiscuidad sexual. Muchas personas piensan en pasajes como los que Pablo cita allá en Corintios y dice allá que es mejor casarse antes de estarse quemando y dicen, bueno, entonces voy a casarme. ¿Por qué te quieres casar? Bueno, básicamente por sexualidad. ¿Esa es la única razón para casarte? ¿Esa es la única razón realmente para establecer un vínculo matrimonial con alguien? ¿Esa es la única razón por la cual se podría llevar adelante un matrimonio en un estado honroso ante Dios? Y si realmente alguien entró a un matrimonio pensando eso, bueno, francamente está equivocado. Es decir, cuando un joven piensa o una persona mayor piensa que es mejor casarse antes de estarse quemando, como el único argumento para casarse, francamente no ha entendido que esto es paso abierto a lo que significa su fracaso. Es porque va mucho más allá de eso, lo que Dios espera de alguien cuando entra a un matrimonio. Y otra vez, no tomas mucho tiempo para darte cuenta que requieres naturalmente de mucha más gracia de la que piensas y requiere de mucho más avance en tus convicciones para con Dios para poder llevar adelante lo que Él espera. Por tanto, es imperioso que tanto tú como yo tengamos muy claro qué es lo que Dios entiende como matrimonio. Es porque nos vamos a encontrar con muchas personas que van a hacer preguntas al respecto. Vamos a tener la oportunidad de pensar en nuestra propia realidad, si algunos de ustedes son solteros, en pensar en cómo abordar realmente la lógica del matrimonio, pero también tenemos que pensar en cómo ayudar, diciendo la verdad a algunos que probablemente están errando el rumbo simplemente porque aunque sea o suene más romántico, están redefiniendo lo que Dios no autorizó que fuese redefinido. Si vamos al origen, el pasaje más trascendental de todo eso claramente sería ese Génesis 2:24. Si usted va a su Biblia, por favor, usted va a anotar precisamente lo que el texto dice allá. Por favor, si me acompaña, Génesis capítulo 2, versículo 24. Le voy a pedir por favor a Sandra, si puede leer para nosotros ese texto. Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahí. Voy a compartir la palabra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muchas gracias, Sandra.
Tienes allá es la forma en cómo Dios describe correctamente el matrimonio. De hecho, es bien llamativo lo que vemos allá en Génesis 2:24, aparece repetido por lo menos en 3 ocasiones más en la Escritura, tanto en Mateo 19, en Marcos 10, en Efesios capítulo 5, versículo 31. Y obviamente describe de manera muy palpable lo que significa para Dios un matrimonio, cuáles son aquellos componentes importantes que deben entrar dentro de la lógica de alguien cuando asume que está deseoso de poder asumir esta realidad. En primer lugar, ves allá ese término, dejará, dejará. Y obviamente dejar es abandonar, literalmente es aquello. Vemos la referencia allá en Génesis, pero también vemos en Isaías 60 esta misma descripción que tiene que ver con la idea de abandonar algo. Hay un abandono, obviamente no significa aquello que debes dejar de honrar a tu padre y a tu madre, pero sí hay naturalmente un abandono. Hay un corte de lo que significa una relación bajo un ordenamiento específico para asumir la prioridad de una relación distinta. Y eso es algo que debe ser tremendamente importante de asimilar por cada persona que entra en la lógica de un matrimonio. Es decir, esto nos da también un principio muy importante cuando pensamos en cuáles son aquellos elementos vitales para poder llevar adelante esta tarea. Es decir, si hay alguien que piensa entrar en la lógica del matrimonio, pero no quiere dejar a su papito, ni la pieza, ni su cama, ni su manta, ni su almohada, bueno, no está preparado para casarte. Francamente, algo está faltando allá. Si es que piensas que vas a llorar porque no vas a poder comer nuevamente los porotos que te hacía tu mamá, bueno, probablemente necesitas evaluar lo que significa el saber que va a haber una realidad distinta. Debería decir con mayor claridad, si no tienes lo necesario para poder proveer a tu esposa de lo que significa un lugar distinto al lugar de tus padres, tú no estás preparado para casarte. Y no está diciendo el texto que tú tienes que comprar una nueva casa, un nuevo auto. Está diciendo que tú debes tener un lugar donde vas a llevar, es decir, a tu esposa cuando le saques del hogar de sus padres. Esto es básicamente importante, es muy importante y debería decir muy necesario de ser asimilado por las personas. Naturalmente el matrimonio en primer lugar supone dejar a la familia de origen y eso es parte del plan del Señor. A mí me sorprende muchísimo que cuando usted ve el contexto de ese pasaje se da cuenta que quienes están escuchando aquello son Adán y Eva. Y mire lo interesante de eso, Adán y Eva todavía no tienen hijos. O sea, ¿usted puede imaginar lo que significa eso? Dios le está diciendo a Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahora ellos están pensando, bueno, el hombre es padre y madre, yo no tengo papá ni mamá. Esto está raro, ¿no? Y bueno, algún día lo vamos a entender, ¿no? Yo podría imaginar eso, ¿no? Bueno, lo entenderemos, ¿no? Y de pronto, es decir, yo creo que eso nos entrega un principio vital que nosotros debemos tener presente, ¿no? Es decir, los papás son los primeros que deben saber que sus hijos deben dejar, es decir, su hogar en un momento específico. ¿Quiénes debían enseñarle a Caín, Abel y todo el resto de los hijos, Set y todo el resto de los hijos e hijas que dice la Biblia que tuvieron Adán y Eva que un día debían dejar el hogar? Eran precisamente ellos como papás. Pero mire lo interesante, tenemos un montón de papás cristianos que le dicen a sus hijos, no, usted se queda conmigo hasta el final, ¿no? Usted me cuida hasta cuando sea viejito, ¿no? Viejita. Siempre va a tener una pieza en mi casa, siempre habrá una cama para usted. No, no, no es aquello que va a favor del principio, ¿no? Es decir, usted debe saber que usted se tiene que ir. Y aunque va a llorar, seguro, aunque va a extrañar, algunos más, algunos menos, es evidente que el concepto de dejar es algo que tiene que ser real. Y los papás son los primeros que tienen que enseñárselo a sus hijos. Son los primeros que tienen que estar disponibles para manifestarlo a ellos. Hay que cortar ese cordón umbilical de alguna manera ilustrativa para poder empezar una nueva unidad. Y eso involucra no solamente dejarles físicamente, naturalmente involucra dejarles en el aspecto económico, en el aspecto emocional, el saber que vamos a enfrentar una nueva realidad. Otra vez, no desestime lo que la Biblia dice, la honra a los padres debe ser siempre presente en la vida de las personas cristianas, pero lo cierto es que naturalmente ahora hay un objeto distinto de prioridad y obviamente tiene que ver con este matrimonio que el Señor está generando. Hay un autor canadiense, Mike Manson, que escribe en su libro El misterio del matrimonio lo siguiente: un matrimonio no es la unión de dos mundos, sino el abandono de dos mundos, a fin de que un mundo nuevo pueda ser formado. Suena romántico, pero tiene sentido. Es decir, estás allá en la práctica, abandonando, es decir, dos mundos específicos para poder formar uno nuevo. Por lo tanto, es necesario dejar
algo para poder comenzar aquello que el Señor quiere establecer. Así como el viajero deja el metro y sube un bus para poder continuar su viaje, la pareja deja su vida, es decir, junto a sus padres, su vida de soltero para poder comenzar un nuevo viaje juntos y obviamente esforzarse, llevar adelante la dinámica del Señor al respecto. En este sentido, dejar supone que tu relación con los padres ya no es la de un niño o un joven. Obviamente estás pensando en cómo vas a mantener cierto nivel de comunicación, cuidado, obviamente respeto asumido allá, pero claramente estás ahora actuando como un adulto, tomando decisiones de un adulto y debes obviamente ahora estar pensando en cómo vas a honrar a tu cónyuge, cómo vas a guiar, amar, cuidar, proveer para tu cónyuge. Dejar supone, naturalmente, que tu relación prioritaria ahora se encuentra precisamente en tu cónyuge. Es evidente como el Señor lo ha establecido en tantos textos de la palabra, hablando sobre eso, ¿no? Hablando de cómo aún la pertenencia de nuestros propios cuerpos le pertenecen al otro, hablando de lo que es ese sentido tan propicio de llevar una realidad correcta, una nueva realidad correcta. Prefieres obviamente escucharle a ella, prefieres atenderle a ella o a él, prefieres obviamente atender o escuchar sus ideas, sus gustos, sus preferencias, sus opiniones, su tiempo, sus sentimientos, naturalmente. Está tomando un lugar de prioridad y Dios espera que esto sea así. Mire, otra vez, muy importante, esto no es solo físico. Muchas veces personas piensan que es así, ¿no? Entonces vienen los papás y dicen, bueno, ya si Dios dice que debe vivir en otra casa, entonces le compro una casa al lado, ¿no? Y bueno, aunque no estamos en contra de lo que significan las bendiciones que podemos recibir, si no sabemos si cortar vínculos emocionales o aún materiales, voy a seguir bajo una lógica distinta de prioridad y necesitamos tener presente aquello, necesitamos considerar aquello. Dejar a padre y madre supone estar dispuesto a dejarlo todo. Eso es decir, dejarlo todo. Y eso es algo que debes considerar. Es decir, en la cultura bíblica, obviamente dejar a padre y madre significaba dejar, es decir, todo lo que estaba implicado allá, el sostenimiento, el mantenimiento, el cuidado, es decir, muchos aspectos que tenían que ver incluso con la lógica de tu futuro, si seguías o permanecías allá en el hogar, es decir, paterno. Por lo tanto, obviamente, estabas dispuesto a hacerlo solamente si estabas convencido de que aquello que venía era lo que Dios quería que hicieras. Estabas convencido de que Dios iba realmente a estar respaldando aquello que ibas a estar haciendo. Es la misma manera. Cuando entramos a un matrimonio debemos estar convencidos que independiente de todo lo que voy a estar dejando, y voy a estar dejando mucho, sin duda, sé que Dios quiere que avance acá. Sé que Dios quiere que siga acá. Bueno, este es un mandato para el hombre y para la mujer. Si una mujer no deja el vínculo de dependencia con sus padres, será problemático. Pero si un hombre no deja ese tipo de dependencia con sus padres, será catastrófico, es evidente. El hombre como líder del hogar debe tomar las riendas de la casa y naturalmente el texto bíblico está apuntando precisamente a eso. Por otro lado, Dios le dice a la mujer que deje a su familia de origen para unirse a su marido. Note, muy interesante, allá tal como el texto lo está diciendo. No dice que deje padre y madre para unirse a sus hijos. Eso llama mucho la atención. Dice que vamos a dejar padre y madre para unirnos entre nosotros. Y eso también nos da un principio muy importante. Estamos pensando en lo que Dios quiere y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Pero estoy ahora priorizándote a ti, es decir, por sobre cualquier otra cosa. Y la unidad tiene que ver precisamente contigo. Escribe el consejero bíblico Wayne Mack, cito para ustedes, pensando específicamente en este error que muchas veces algunos cometen al pensar que dejar a los padres es ahora cambiar ese estatus para los hijos, ¿o no? Y saltarse, hacer un bypass en lo que significa la importancia de la relación esposo y esposa. Si ustedes son padres, su meta debe ser preparar a sus hijos para que los dejen, no para que se queden. Su vida no debe girar alrededor de ellos, porque esto los transformará en inválidos emocionales. Ustedes deben prepararse para el día en que sus hijos se vayan cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos y profundizando la amistad entre ustedes. Pero tienen que irse y tienen que hacer todo lo posible para que se vayan bien, Bueno, primera cosa, hay que dejar. Segunda cosa, el texto bíblico dice, se unirá. Note allá, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. La idea de unirse literalmente es unirse, adherirse, mantenerse ligado. La palabra en el original es encolao, de donde sacamos el término encolar.
Usted sabrá que ciertos muebles, cuando son adheridos o no, se ocupa una cola especial para poder mantenerlos pegados. La idea ya es algo que está tan adherido que no puedes separarlo sin que se destruya o sin que se quiebre. Y precisamente eso es lo que sucede en una relación matrimonial. Es decir, cuando tratas de separarlo en tus propias fuerzas, lo que va a terminar pasando es que se va a quebrar. Es porque la adición, el pegamento que se ha establecido allá, naturalmente es el pegamento que el Señor ha establecido. El entendimiento de la unidad ha sido tristemente distorsionado. Pensamos en la unidad como algo de lo cual hay que soltarse prontamente. De hecho, esta es la reacción de los discípulos, ¿no? Bueno, si de eso se trata el matrimonio, si hay que estar pegado para siempre, bueno, es decir, mejor no conviene llevarlo adelante. Y obviamente Jesús, anticipándose a esa conclusión, deja en claro el punto, ¿no? No es que no hay opción. De hecho, él agrega ya algo que era implícito en Génesis 3, ningún hombre lo separe, ningún hombre lo separe. Eso obviamente incluye a una pareja que debe tener muy claro el principio de estar dispuesto a unirse, es decir, su mujer unirse a su hombre. Vivimos en una época en donde los matrimonios tienden a romperse como el cristal. Muchas parejas ya contraen matrimonio pensando en si no funciona. Y es muy interesante eso, ¿no? Es como que tienen una libreta anotada ya con las cosas que van a hacer si realmente esto no llega a resultar. Y debería decir que es sumamente triste entrar así, ¿o no? Bueno, vamos a empezar, ¿o no? Pero bueno, tú debes saber que si algo pasa, bueno, listo, yo me vuelvo donde mis papis, ¿o no? Tú tienes que saber que frente a la primera cosita, ¿o no? Bueno, se acabó, se acabó. Yo puedo aceptar algunas cosas, pero esto jamás te lo voy a aceptar, ¿o no? Y otra vez, no solamente entramos a un matrimonio con un sentido de desconfianza terrible, atroz, que debería hacernos evaluar si realmente queremos entrar en un matrimonio, pero también entramos despreciando un montón de conceptos bíblicos que son solamente expresados de una manera tan fantástica, tan plena dentro del matrimonio, como por ejemplo el perdón, como por ejemplo el perdón. Mis queridos, cuando entramos a un matrimonio, debemos pensar en todas aquellas promesas que llevamos adelante ante Dios, es decir, prometer amarnos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, pero en el interior muchas veces personas están pensando, bueno, en salud o enfermedad, pobreza o riqueza, mientras no sea demasiado, ¿o no? O estamos pensando, por ejemplo, en frases como te voy a amar hasta que tu muerte nos separe, cuando francamente no estamos pensando que esto debería ser mucho más amplio que eso. Bueno, ¿por qué tanto fracaso matrimonial en el matrimonio? Y bueno, debería decir, una razón de esa es porque entramos al matrimonio básicamente sin estar pensando mucho en la importancia de unirnos de la manera que debemos hacerlo. Hay dos formas en cómo podemos responder a la pregunta de los fracasos de nuestra cultura del matrimonio frente a este aspecto. ¿No? Una, obviamente, en una cultura como la que nos encontramos, no se sabe lo que realmente es un pacto, y esto es muy importante. No estimamos mucho la importancia de un pacto. Y también debería decir, es que no se sabe mucho de lo que es el amor. Y obviamente, cuando pensamos en la Escritura, la gran ventaja que los cristianos tenemos es que nosotros podemos saber qué es un pacto y podemos saber qué es el amor. Dios no solamente nos ha enseñado ambas cosas, sino que también nos da la gracia suficiente para poder ejecutarlo. Para nuestro entendimiento correcto nos ayuda a notar la diferencia entre un pacto y un contrato. Es porque por lo general pensamos allá que tienen la misma terminología o son sinónimos, pero va mucho más allá. En primer lugar, vemos que lo que representa el pacto matrimonial va más allá de aquello. Sabemos que en la antigüedad bastaba con que personas dieran su palabra y eso se cumplía. Era evidente que las personas decían, si voy, e iban, ¿no? Es decir, bueno, te cambio la casa por 40 caballos y era la casa por 40 caballos, ¿no? No era por 39,5, no, 30 caballos y 10 burritos, no, era lo que decía, lo hacía, era suficiente. Pero lo cierto es que a medida que la civilización fue avanzando, la corrupción también se fue manifestando y las palabras ya empezaron a pesar cada vez menos. De hecho, en el contexto en el que nos encontramos, bueno, palabras son llevadas por el viento, llevadas por el viento. Mientras no haya un papel, no me lo puedes quitar, ¿o no? Pero si me lo dijiste, me lo habías dado, no, muéstrame el papel. Pero tu palabra, es decir, no me acuerdo, no sé si lo dije. Quizás lo entendiste mal. Por lo tanto, se hizo propicio que las personas estuviesen pensando en ahora, es decir, asumir de una manera distinta lo que significaba aquello. En nuestro tiempo, bueno, todo lo queremos por escrito, y a veces ni aún así podemos tener certeza de que el otro vaya a cumplir lo que realmente se ha comprometido a llevar adelante. En la palabra de Dios, no vemos que el matrimonio sea un contrato,
sino un pacto. De hecho, eso es precisamente lo que el texto bíblico señala en tantas ocasiones, ¿no? Hablando de la compañera del pacto que habían abandonado, por ejemplo, la mujer del pacto, que dice allá el libro de Proverbios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, un contrato es un acuerdo entre dos partes allá, según el cual cada una de las partes debe cumplir con algo específico. Y si uno de los dos no cumple, bueno, el contrato se acaba. Básicamente es la idea o la definición general. Por ejemplo, hablamos de un contrato laboral en donde el jefe tiene ciertas responsabilidades con el empleado. Obviamente, si el empleado no cumple o el jefe no cumple, bueno, ambas partes tienen la posibilidad de hacer algo al respecto para quebrantar ese pacto o liberarse de aquella situación o aún contrademandar o demandar al respecto porque hay un incumplimiento al respecto. Bueno, hay personas que tristemente ven el matrimonio de esa manera, donde tenemos básicamente un acuerdo, un contrato, en donde estoy esperando que tú cumplas tu parte, yo voy a cumplir mi parte. Entonces yo hice esto, yo espero que tú hagas esto, ¿no? Y si tú no haces eso, bueno, entonces tengo libertad para liberarme. Es decir, yo quiero que tú, es decir, laves de la misma manera que yo lavo, quiero que tú planches como yo plancho, quiero que cocines como yo cocino, o quiero entender que esto se tiene que determinar en un 50 y 50, en donde yo estoy básicamente cumpliendo mi parte y demando la tuya. Si tú no lo haces tal como yo espero que la hagas, bueno, básicamente esto se acabó, se acabó. Eso no es básicamente como Dios lo entiende. De hecho, no es decir, dos personas poniendo 50 cada uno, son dos personas que deben poner el 100, todo, todo, incluso aunque el otro no ponga nada. Eso es como Dios entiende la idea del matrimonio, en donde el que tiene más luz, el que está cerca del Señor, está dispuesto a hacer lo que corresponde. Y aunque el otro no lo haga, está dispuesto a perseverar en hacerlo. En palabras de Wayne Mack, en un pacto, la esposa promete que será fiel, aunque el esposo engorde, se ponga calvo o tenga que usar bifocales, aunque pierda su salud, su riqueza, su empleo, su atractivo, aunque aparezca alguien más excitante. El esposo promete ser fiel, aunque la esposa pierda su belleza y atractivo, aunque no sea tan pulcra y ordenada o sumisa como él quisiera, aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente, aunque gaste el dinero neciamente o que sea una mala cocinera. El matrimonio significa que el marido y la mujer entran en una relación por la que aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno al otro sin tomar en cuenta los problemas que puedan surgir. Esa, mis queridos, es la relación que Dios espera que asumamos. Y es porque esa es la relación que Dios tiene con nosotros. Mire, Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es a pesar de nosotros. ¿Sí cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿No? Y ahí está. No te dejaré ni te desampararé. Mis queridos, el matrimonio es un pacto incondicional, un pacto que está reflejando un compromiso que implicaba esas serias promesas, serias promesas. Cuando usted piensa en la historia bíblica, se da cuenta cómo los pactos eran ilustrados a través de acciones muy concretas. Recuerda ya, por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham, en donde se parten estos animales por la mitad, en Génesis capítulo 15, y los contrayentes del pacto lo que hacían era caminar por entre medio de ese pasillo, en donde los animales estaban partidos mitad a mitad, uno a cada lado. Y finalmente lo que ilustraban con eso era que se comprometían a cumplir el pacto, porque si una de las dos partes no lo cumplía, lo que estaban diciendo es, bueno, quiero que me pase lo mismo que le pasó a estos animales. Eso es lo que estaban reflejando, es decir, que me pase exactamente lo mismo, que me parta por la mitad, que me muera, si no cumplo lo que acabo de decir. Bueno, esa debería ser nuestra disposición cuando pensamos en entrar a lo que significa el pacto matrimonial. De hecho, cada vez que usted participa de un matrimonio, Dios está siendo testigo de ese matrimonio. Está ahí presente en aquello. Obviamente, Él está inventando un matrimonio, creando un matrimonio y está impulsando un matrimonio para que realmente Él pueda también ser honrado dentro de ese matrimonio. Cuando Proverbios dice en el capítulo 2, versículo 17, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto con su Dios. Dios está enfatizando, esto se trata de un pacto que debe ser bien entendido y que si lo haces bien, si lo llevas bien, te vas a librar de aquellos elementos de destrucción que francamente no edifican. El matrimonio es una verdadera escenificación de esa relación preciosa que Dios tiene con su iglesia. Recordará usted lo que Efesios está señalando ya, un amor incondicional, precioso. Y Piper lo dice muy bien en uno de sus libros, El pacto matrimonial se llama ya. Él dice, permanecer casado, por lo tanto, no se trata tanto de permanecer enamorados, sino más bien de guardar el pacto. Y aunque suene muy fuerte, yo creo que vale la pena que usted y yo lo entendamos. Hay días que usted va a amanecer más enamorado que otros, pero yo permanezco junto a ti porque he hecho un pacto ante Dios, porque mi privilegio es llevarlo adelante.
Una tercera cosa, una tercera implicación que la Escritura nos señala al respecto tiene que ver con serán. Y dice el texto, serán una sola carne. Mire, la sexualidad no es algo de lo que nos debamos avergonzar. Muchas veces las personas tratan de no hablar de sexualidad. Y aunque yo creo, la Biblia nos da principios para saber cómo hablar de ella. Y por alguna razón, si Dios veló muchos aspectos explícitos de la sexualidad, por ejemplo, cuando describe aquello en el libro de Cantares, el hecho de que aparezca así nos impulsa a nosotros a considerar cuán sutiles debemos ser, cuán sabios y prudentes debemos ser cuando hablamos de aquello. Pero por otro lado, muy importante, también nos dice que no debemos dejar de hablar sobre aquello, que no debemos dejar de considerar lo importante que es. Dios no solamente creó hombre y mujer, Dios creó el sexo, Dios creó la unidad conyugal, Dios creó la posibilidad preciosa de que los seres humanos podamos avanzar en el cumplimiento de las tareas que Él ha asignado, entre otras, la de multiplicarnos y fructificar, la de poder llenar la tierra. Y obviamente sabemos que dentro de todo lo que Dios creó y era bueno, en gran manera se incluía la sexualidad. Es evidente aquello. La sexualidad es parte de la perfecta creación que Dios llevó adelante y obviamente representa ese nivel más íntimo de comunión y de intimidad que un matrimonio puede llevar dentro de su unidad conyugal. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios se refiere a la intimidad, usa el término yada, que se traduce como conocer, conocer. Y es porque va mucho más allá de simplemente la idea de tomar o de tener. Tiene que ver con conocer, tiene que ver con una lógica de intimidad y de cercanía que claramente cada creyente debería tener muy claro cuando está llevando adelante lo que significa el acto sexual. Ahora, las relaciones que son fuera del matrimonio es muy interesante. En el hebreo se utiliza la palabra acostarse, simplemente dándola ya un sentido temporal, es decir, pasajero, sin mayor relevancia. Y es porque, francamente, otra vez, Dios le da mucha relevancia al concepto correcto de la sexualidad bien vivida. Dios creó claramente la sexualidad como un fortalecedor de la unidad matrimonial. Él creó la unión íntima como el medio para permitir que los hombres llenaran la tierra y la sojuzgaran. Obviamente Dios creó el placer sexual entre esposo y esposa para reflejar el deleite que claramente el Señor encuentra con su amada esposa, la iglesia, y el deleite que nosotros debemos encontrar con nuestro amado Señor. Es por eso que el diseño de Dios, que es inquebrantable, involucra la sexualidad y que cuando personas entran al matrimonio deben saber, es parte activa de lo que el Señor espera que sea llevado de manera correcta. Obviamente, fuera del pacto matrimonial, sabemos, es una gran expectación de juicio y una deshonra ante su nombre. Sabemos claramente que los fornicarios y los adúlteros son juzgados por parte de Dios, pero honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla es aquello que el Señor espera que nosotros podamos asimilar. El matrimonio es el contexto diseñado por Dios precisamente para la intimidad, para la sexualidad. Obviamente, Dios asume que dentro del matrimonio es bueno, fuera del matrimonio es absolutamente pecaminoso. Por lo tanto, entrando a lo que significa el orden matrimonial, un aspecto que no se debe eludir, tiene que ver específicamente con esto. Ahora, llama la atención, y yo creo que debemos no desestimar aquello, que precisamente dentro del orden de aquellos elementos que Dios ha establecido en la composición del matrimonio, en tanto a dejar, unirse y serán, el ser una sola carne es el último de ellos. Podríamos llamar la cúspide de ellos, es como la consumación máxima de lo que significa todo aquello que ya se ha llevado a cabo. Pero también debería decir que un principio importante a considerar allá es que no es la primera causa, no es la primera razón, no es en ningún sentido la única razón. Tiene que haber una predisposición primaria a lo que tiene que ver con esta conformación de una nueva realidad, de una nueva unión. Sin duda debe haber una disposición a unirme en un pacto, es algo no ligero, no es algo que me puedo desatender fácilmente, es algo que quiero preservar de manera correcta. Y ya, como un resultado natural a todo aquello, será básicamente la manifestación de la unidad sexual por medio de la unión de la carne. Tendremos un capítulo completo para hablar precisamente de aquello, pero muy importante que al entrar en este tiempo juntos tengamos claro los principios del Señor, la definición de Dios, la manera en cómo Dios creó el matrimonio y cómo nosotros en la práctica debemos estar dispuestos a llevarlo a cabo. Bueno, dicho eso, ¿hay alguna pregunta, comentario, alguna observación, algo para mencionar? Por favor, simplemente puede levantar su mano allá, virtual o visual. Más virtual mejor para así poder estar seguro que estoy viendo. No hay nada. Muy bien. Excelente. Ah, hay una mano. Vi una mano por ahí. Una mano por ahí. Voy a encontrarte, voy a encontrarte. Ahí ya, querida Yesenia.
escuchan? Sí, ahora sí. No, ahora tendrías que activar el micrófono, querida. Ahí sí. Ahora sí. Ujú. Ya, solo para tener algo mayor claridad, entonces dentro del matrimonio, o sea, dentro del matrimonio no existe el divorcio, ¿cierto? Por conforme a todo lo que usted ha hablado, al menos he llegado a la conclusión que entre cristianos no existe el divorcio. ¿No? Yo debería decir que es una pregunta amplia y que requiere mucho más tiempo para responder, pero claramente Dios no ama el matrimonio, perdón, el divorcio. Dios ama el matrimonio y no está conforme con el divorcio, Él no está de acuerdo con eso. Claramente Dios está muy enojado con aquellos que repudian a sus compañeros de vida, tal como el texto bíblico lo describe. Ahora, es cierto que por la dureza del corazón, tal como describió Moisés, hay causas que permiten una separación. Y bueno, Pablo en Romanos capítulo 7, en 1 Corintios capítulo 7, describe precisamente dos causas específicas. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en el pasaje que leímos en Mateo, describe allá una razón, es decir, por lo cual es permitido que eso suceda. Ahora, hay regulaciones bíblicas al respecto. Yo debería decir que lo que nosotros siempre debemos apelar como creyentes es a asumir que queremos estar en la perfecta o el centro de la voluntad de nuestro Señor. Y claramente, tal como hemos aprendido, no podemos pensar en que algo puede separarse sin que se quiebre y haya costos asociados. Pero aún dicho eso, la Biblia otorga al menos dos permisos por los cuales alguien pudiese divorciarse. Ujú. Muy bien. Gracias, pastor. De nada, querida. A ti. ¿Una otra pregunta? ¿Comentario? Pastor, Patricio. Sí. mire que una vez una amiga me hizo esta pregunta y no supe cómo responder bíblicamente, la verdad. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, a ver, ¿cómo lo explico? Que ella se haya separado de la persona eh, no siendo cristiana. ¿Se puede volver a casar? No sé si me explico. Sí, Eso sí, sería entiendo. ¿Qué pasa con bíblico. alguien que, ya, sí, ¿qué pasa con alguien que sin ser creyente, es decir, estaba casado con alguien, sin ser creyente, se separó de alguien y luego conoció a Cristo, ¿no? Mm. Bueno, la Biblia dice allá en 1 Corintios 7 que cada uno en el estado en que llegó se quede. Esto es lo que está diciendo el texto. Y eso obviamente ordena las cosas. Es decir, cuando tú llegas a Cristo, obviamente llegas a una nueva realidad, una nueva vida en el Señor. Y en ese contexto no estás obligado necesariamente a volver a tu relación anterior. Ahora, ayuda mucho saber esto, es porque muchas veces vivimos en un contexto donde la relación anterior ya ha pasado por otra relación y otra relación y otra relación, y naturalmente a veces incluso hay familias que están conformadas ahora en nuevas relaciones. Bueno, Dios regula eso muy bien. Pablo lo enseña de manera magistral. En el estado en el que llegas a Cristo, en Él, si puedes quedarte. Esta es la idea ya del texto. Entonces, si llegaste, es decir, en un sentido separado a Cristo, tienes la posibilidad de avanzar en una relación con alguien, en Cristo. En Cristo, mientras sea en el Señor, dice Pablo. Sí. Gracias, pastor, muy amable. De nada, querido. Vaya a animar a su amiga. Patricio, tienes tu manito levantada. Sí, pastor, gracias. Quería preguntar si en el matrimonio el Señor es estricto en que no haya separación. ¿Es porque hay predestinación en esto? ¿Veníamos ya preparados desde antes? Es una buena pregunta. Yo, es decir, el término predestinación, en términos bíblicos, sabemos tiene una alusión directa en su uso a la soteriología. Ahora sabemos que podemos usar otros términos que son bien prácticos allá y que nos dan el mismo sentido en términos de la soberanía del Señor. Por ejemplo, Dios sabía con quién nos íbamos a casar y la respuesta es sí, claramente Dios sabía con quién nos íbamos a casar. Dios sabía quién era la mejor persona para mí y Dios dice sí, o sea, claramente su soberanía hace lo que es mejor para mí para que sea conforme a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, sí. Ahora, Dios aborrece el divorcio básicamente porque es asumir con ligereza lo que Él estableció como algo que debe ser asumido con entrega, con obediencia, con sumisión a Él. Entonces, finalmente, un divorcio está reflejando mi enemistad con Él, porque en la práctica no estoy disponible para poder llevar adelante con los medios de gracia que Él me ha otorgado este matrimonio en su voluntad. Y yo creo que quizás un valor más allá que uno puede agregar
incluso frente a una situación es decir, perversa que puede surgir en una relación matrimonial, aún Dios puede estar enseñándome a hacer algo tan cristiano como perdonar. Y obviamente en ese aspecto yo debería decir, por eso es tan claro el Señor para decir, no es decir lo que Él ama, de hecho Él aborrece el divorcio. Son sus palabras allá en el libro de Malaquías. ¿Hay una manito allá de Osvaldo o Verónica? Sí, quería preguntarle, pastor, si es correcto, porque la Biblia no dice nada, pero si es correcto que un matrimonio cristiano se case con separaciones de bienes, según la ley. Ya, bueno, es una buena pregunta. ¿Podemos Pensando descartar? que no nos vamos a separar. No, por supuesto, no, por supuesto, claramente. Bueno, asumimos que no se puede casar con separación de viernes. Esa es la primera cosa que claramente no está permitido dentro de un matrimonio cristiano, ¿no? Como muchos argumentan. Eh, yo diría, nosotros necesitamos analizar en cuáles son aquellos principios que van a sostener las determinaciones que tomamos en aquellas áreas que Dios no ha dicho qué es lo que debo hacer. Déjeme explicarlo de esta manera. Dios ha dicho que es decir, es bueno es decir, que el hombre no esté solo, es bueno casarse. Y claramente honroso es el matrimonio en todo, dice la Escritura. Por lo tanto, es evidente que el matrimonio es una realidad que debemos estar dispuestos a enfrentar y que debemos obviamente disfrutar. Ahora, ¿cómo llevo adelante aquellas directrices dentro del matrimonio que no están normadas bíblicamente? Bueno, debo utilizar los principios bíblicos. Entonces, debo pensar, por ejemplo, en preferir al otro como mi superior, en estimar al otro como superior. De hecho, eso es parte esencial del matrimonio. Estoy pensando tanto en lo que es bueno para ti, en lo que es mejor para ti, que voy a tomar decisiones pensando en eso. Ahora, déjeme decirlo de esta manera. Históricamente se pensó en Chile que la forma mejor para casarse tenía que ver con la idea de unidad conyugal, sin separación de bienes, es decir, básicamente todo es nuestro. Ahora, eso tiene un sentido de mucho romanticismo, tiene un sentido de mucha, ligación, si uno quiere llamarlo así, pero hay principios bíblicos por los cuales alguien podría pensar que separación de bienes es una buena idea prefiriendo al otro, y yo digo, sí, por ejemplo, si tienes un negocio, tienes algún trabajo empresarial y de pronto sabes que eventualmente pudieses estar en riesgo y llega orden de embargo y necesitan quitar tus cosas, bueno, te van a quitar todas tus cosas. Pero si realmente te casaste con separación de bienes y las cosas que compraste las pusiste a nombre de tu esposa, bueno, naturalmente no le van a quitar las cosas que pusiste a nombre de ella. Y yo veo que hay un buen principio detrás de ese matrimonio. Ahora, no quieres que te embarguen las cosas nunca, ¿no? Es decir, nunca quisiera que algo así pasara, pero estoy diciendo, si alguien pensando en ese principio de preferir al otro como superior, piensa que esa es una buena alternativa, pues sí me parece que no está mal. Ahora, otra vez, eso es parte de la libertad de conciencia. Entonces yo jamás diría a una pareja que se casa con uno de los 3 sistemas conyugales que existen en Chile, oye, estás pecando, porque Dios no dice que está pecando por eso, pero sí podría decir que está pecando si francamente está entrando a un matrimonio, es decir, eludiendo, es decir, las normas del Señor. Por ejemplo, no quiere dejar a padre o madre, o por ejemplo, es decir, en la práctica no está dispuesto a cumplir un pacto matrimonial y está entrando a un matrimonio, casándose con separación de bienes, por ejemplo, con la disposición a separarse, ¿no? Diciendo, bueno, por si acaso, si ese fuese el punto, claramente está pecando, no porque ocupe ese régimen conyugal, sino porque ese régimen conyugal está reflejando que no quiere honrar al Señor, que no quiere cumplir el pacto. Esa sería mi respuesta, querida. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, gracias, gracias. ¿Otra pregunta? Queridos, una manito ahí. JA, eso, Jackson Yale. Pastor, una consulta con respecto a, en 2 Corintios habla de no unirse en yugos desiguales, se aplica en el matrimonio y ¿qué pasa cuando una pareja se une en ese yugo desigual y después con el tiempo el creyente como tal quiere dejar a bien sea el hombre o la mujer porque no comparte lo que él comparte? Esa es mi pregunta. Gracias, querido. Bueno,
Yo diría que el unirse al yugo desigual es un principio bueno de la Escritura que nos habla de lo que significa esta ligación que hace pensar que puedo estar en un pacto, en una unión con alguien que francamente es tremendamente distinto a mí. Ahora, el contexto específico de eso está hablando más bien con uniones, es decir, laborales, sociedades laborales, y obviamente todas las implicaciones que están involucradas allá. Pero hay otros textos que son muy explícitos para la relación matrimonial. Es decir, por ejemplo, Pablo está diciendo allá también en 1 Corintios 7 que debes casarte en el Señor. Y obviamente casarte en el Señor es evidente, está hablando de algo que debe ser práctico para ambos, ¿no? Es decir, la pareja debe estar pensando en cómo hacerlo en el Señor. El matrimonio fue creado por Dios y obviamente para poder llevarlo adelante tiene que ser llevado en Dios. No solamente, es decir, casarme en una iglesia, sino que la práctica literal tiene que ver con que Dios sea la autoridad de lo que estoy llevando adelante. Y yo diría que quizás la mejor descripción bíblica de eso tiene que ver con estos principios del matrimonio. Cuando yo me uno a una persona, debo saber en qué contexto me estoy uniendo a esa persona. Y Dios espera que sea una unidad total. Por lo tanto, nunca puedo ser uno con alguien que francamente tiene otro Dios, es que francamente no reconoce al Dios verdadero. Es decir, eso va a tener, es decir, historias tristes muy pronto en la relación. Digamos allá, te casas con alguien que es ateo, ¿no? Y bueno, de pronto te va a tocar la situación en donde vas a tener que querer orar para dar gracias a Dios. Y él va a decir, no. Es decir, de pronto va a llegar el momento en donde van a tener hijos y vas a querer enseñarles la Biblia y va a decir no. De pronto va a llegar un momento en donde vas a querer decir gracias a Dios. No, es decir, ni nada de eso, ¿no? Y eso traerá costos altísimos y francamente los traerá precisamente porque, bueno, no meditaron en la importancia de casarse en el Señor, porque dejaron que otras cosas fueran más importantes que ellos, redefiniendo el matrimonio. Ahora estoy hablando en contexto, obviamente, cristiano. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien no cristiano, es decir, llega a Cristo y obviamente uno de los dos decide no seguir a Cristo? ¿Hay permiso para dejar esa relación? Y la respuesta es no. No hay permiso. Es decir, otra vez, tienes ahora la responsabilidad de poder afectar positivamente a tu marido o a tu esposa en el Señor. De hecho, 2 de Pedro 3 es muy explícita por hablar específicamente de un caso así, en donde le dice a las mujeres cristianas que deben ganar a sus esposos con la conducta, dice el texto allá. Es porque obviamente sabe que hay un impacto poderoso, fuerte, que tiene que ver con nuestro testimonio cristiano para alcanzar al otro, es decir, con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no es la iniciativa de un creyente que llega a Cristo el querer separarse o deshacerse del incrédulo porque no quiere seguir a Cristo, debe ser el testimonio correcto del creyente allá. Ahora, dicho eso, en 1 Corintios 7 también, Pablo está diciendo que si el incrédulo, es decir, el incrédulo, a pesar de que tú estás viviendo correctamente, estás honrando al Señor y no estás buscando separarte, si el incrédulo no soporta estar contigo porque eres cristiano, bueno, dice el texto, eres libre. Y esa es una causal de separación. Es decir, cuando el incrédulo, es decir, después de que tú has llegado a Cristo, no soporta esa vida piadosa que estás llevando en Cristo y dice, yo no quiero más esto, es decir, se acabó. Y dice el texto, eres libre. Ahora, otra vez, no es el cristiano el que motiva eso, el que busca eso. Hay muchos pasajes que nos hablan de cómo debemos hacer prevalecer esa relación en el Señor y aún cómo los hijos pueden ser santificados en una relación en donde al menos uno es cristiano. Pero lo cierto es que no es permitido ni es válido el promover la separación en ese contexto, sino que en el contexto contrario solamente es permitido cuando el incrédulo, por causa del cristiano y su cristianismo, está dispuesto a dejarlo. Eso sería, querido Jackson. Gracias. Mi Gerlandi. Miller. Vamos, Pastor. Miller mejor, sí. Gracias. Quiero hacer dos preguntas que tengo la curiosidad. Si, por ejemplo, una persona que forma parte de la iglesia se quiere casar con un incrédulo, el pastor, o sea, ahí como, ¿cuál es lo correcto? ¿El pastor casarla si ella se va a casar con un incrédulo o no realizar el matrimonio? No, yo no lo caso. Y yo creo no la casaría porque creo que no es correcto. Es decir, claramente estaría compartiendo una situación pecaminosa a través de mi acto. Estaría diciéndole a la persona, está bien que sigas adelante. Y no existen en estas ideas estas cosas que son bienes mejores. Algunas personas dicen, mire, lo más importante es casarse, ya da lo mismo con quién, ¿no? Porque casarse ya es algo que honra al Señor. No, la figura completa de honra al Señor involucra, es decir, casarse en el Señor.
Por lo tanto, no lo haría. Y yo creo que no es correcto que un pastor case personas sabiendas de que uno de ellos no es creyente. Esa es la verdad. O sea que una persona de afuera, un ejemplo también, si se quieren casar y no conocen de Dios, pues no son incrédulos en la palabra, no es correcto que los casen, digamos, en la iglesia Yo creo que no, porque la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Por lo de tanto, Cristo. la iglesia debe mantenerse bajo los principios del Señor. Si fuera mía, probablemente haría otras cosas, pero no es mía, es del Señor. Ujú, Por lo tanto, si tiene que hacerse como el Señor lo estableció. Y en ese contexto conforme a la ley. específico, claramente Dios ha establecido demasiados principios que lo que harían en la práctica sería de un pastor empujando al desastre a una pareja en vez de animarle a evitarlo. Obviamente, es decir, no tengo ningún problema con predicar el evangelio a un incrédulo. Es decir, claramente, es decir, el Señor Ujú. puede hacer su obra en un incrédulo, pero no es una determinación bíblica para el pastor casar a incrédulo. Ya, pastor, muchísimas gracias por su respuesta. Gracias, querida, a ti. Ya, Dios les bendiga, gracias. Carolina, gracias a ti. Gabriel, Carolina, con ustedes terminamos. Hola, pastor, quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que en muchas iglesias se ve que la mujer, yo he escuchado que dicen, yo no me sujeto a mi esposo, eh, hasta que él cambie y como que fuerzan al esposo a que sea cabeza del hogar. Y yo también pienso como usted cuando dice que la mujer por su conducta será ganado su esposo. Entonces yo veo que eso es como también como un testimonio. Pero he escuchado muchas mujeres cristianas que no se sujetan hasta a su esposo, pero la palabra dice que nosotros las mujeres debemos sujetarnos a nuestros esposos como al Señor, y primeramente al Señor, por amor al Señor, ¿cierto? A lo que Cristo hizo por nosotros. No lo digo por mi esposito, sino que No, digo pues no, por supuesto que no. sino que eh, encuentro que hay muchas mujeres que dicen eso, yo no me sujeto a él hasta que él sea cabeza y líder, pero yo pienso que la salvación es del Señor y Dios sí puede obrar en una mujer piadosa que ame al Señor y su palabra para contribuir a la salvación de su esposo. No sé si estaré bien. Sí, está bien, querida, la verdad. Vamos a abarcar un capítulo completo hablando del rol de la esposa y del esposo. Entonces, no, quizás no diré mucho más al respecto, pero sí voy a mencionar que nuestra relación es una relación personal con el Señor en primer lugar. Es decir, el alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Por lo tanto, somos responsables de lo que significa nuestra condenación y también en cuanto a lo que significa una relación propicia y correcta para con Dios. Si vivo una vida correcta ante Dios frente a mi cónyuge, aunque mi cónyuge nunca responda bien, aunque siempre sea terrible, aunque nunca, es decir, manifieste un amor bíblico hacia mí. Es decir, lo cierto es que mi relación con Dios está siendo cultivada. Y bueno, es decir, hay una gran expectación de gloria para mi vida, por la eternidad. Por lo tanto, nosotros muchas veces pensamos en esos efectos cortoplacistas que queremos que existan aquí y ahora. Entramos en una relación, tal como mencioné, pensando en un contrato en donde si tú no cumples, se acabó. Pero francamente, como Dios espera que nosotros lo veamos, es como una relación en donde estoy tratando de honrarle por sobre todas las cosas a Él. Y en ese contexto de honra a Él, vivir como Él espera que viva, aunque, es decir, nadie lo estime, lo considere o responda de la manera que sería esperable. Bueno, bendito sea tu relación con el Señor y bendito sea el Señor por medio tuyo. Entonces yo diría, nos ayuda a pensar en esos momentos en donde estamos disponibles a dejar todo lanzado, ¿no? A tirar la toalla, como decimos popularmente. Pensar que esto va más allá de una relación conyugal. Esto tiene que ver con un pacto con mi Dios. Y en ese contexto, obviamente, puedo seguir cultivando una relación con Él, a pesar del otro. Y a veces el otro, sin duda, es un instrumento de parte de Dios para enseñarme a ser más como Cristo, ¿no? El desgraciado termina siendo una buena ayuda para que yo pueda ser más como Cristo. Eso diría, querida hermana. Gracias. Hermanos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición. Vamos a tener la posibilidad de orar al Señor. Déjeme decirle, no tenemos clase el próximo lunes, sino que el subsiguiente tendrá dos cosas que hacer, además de recordar lo que hemos hablado en esta clase. Uno es leer el apéndice que voy a enviar al grupo de WhatsApp de inmediato, y también ver una película que será parte de un link que le voy a enviar también para que usted pueda ver. Es una predicación que va a animarle mucho en cuanto a lo que hemos estado aprendiendo y también impulsarnos a lo que viene. Oremos al Señor.
Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de estar juntos. Nos bendice, Señor, por medio de tu palabra. Nos ayuda, Señor, también a ser afinados por medio de ella. Yo quiero darte gracias, Señor, por mis hermanos y la posibilidad preciosa que nos das de estar estimulándonos en ti y de poder pensar en cómo a través de esto, Señor, nos vas a ir desafiando, Padre, a poder ir haciendo lo que es correcto, Señor. Y aunque sabemos que estamos permeados por el pecado y que en muchas ocasiones, Señor, toma una trascendencia que no debe, queremos, Señor, rogarle a usted que nos ayude a poder perseverar, a aferrarnos a su gracia, a ser totalmente dependientes y aspirar, Señor, a lo que significa esa bendición de lo que es honrarle, Señor, hacer lo que nos corresponde. Padre, gracias por darnos este tiempo para comenzar, por todo lo que será parte de tu desafío para nosotros a lo largo de las semanas y por sobre todo, Señor, esa gran y bendita oportunidad de ser hacedores y no solamente oidores, disfrutando, Señor, de lo que tú haces en medio de nosotros, Señor, y por medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos, nos despedimos. Chau, chau, que estén bien, que descansen. Qué gusto verles. Que les vaya bien. Gracias. Dios le bendiga. Que estén súper. Dios le bendiga. Nos vemos. Chao, chao. 5, 4, Gracias. 3, 2, 1, 0.